Bueno, estábamos hablando acerca de estos amigazos, estos brothers de Job, que han sido con él, que fueron con él, pero tremendos, que al final nos dimos cuenta que lejos de ayudar y consolar a Job, lo que hicieron nada más fue echarle más sal a la herida y aumentarle dolor a su dolor, aumentarle más duda a las dudas que él tenía por lo que él estaba pasando. Eso es lo que estaba sucediendo. Y ellos no le estaban ayudando a Job. Ellos habían llegado a consolarle. Y lejos de consolarle, aunque no agarraron una faja, pero más bien lo estaban fajeando. Lejos de consolarle, aunque ellos no agarraron limón y sal literalmente, le estaban echando limón y sal a las llagas que él ya tenía físicamente. Entonces no sirvieron ellos para consolar a Job. Y para rematar hablábamos acerca del tercer personaje llamado Zofar, que era otro de los amigos de Job, que él dijo: ahora sí, estos no te han dicho nada, pero yo sí te voy a decir tus verdades. Nadie te las ha dicho, pero ahora yo sí te las voy a decir. ¿Verdad que así le dijo? ¿Se acuerdan que así le dijo? Ahora sí yo te voy a decir tus verdades, porque nadie te ha dicho. Y te las tirás de la víctima. Casi le digo así, te las tirás de la víctima. Eso le estaba diciendo Zofar a Job. Y comienza él a decirle un montón de cosas a Job sin anestesia, sin anestesia. Y podíamos ver que al final lo que sacó Zofar, lo que pudimos ver en él, es que él saca el legalismo. Zofar simboliza ¿qué parte? ¿El dogmatismo o el legalismo? Eso es lo que simboliza Zofar. Eso es lo que simboliza Zofar. Zofar es un hombre arrogante. Es un hombre impulsivo. Es un hombre que le gusta confrontar. Es un hombre que le gusta andar, como que cuando yo quiero vivirle diciendo solo las verdades a la gente, pero para herir. ¿Cómo decíamos? ¿Ah? A ver. Contencioso. Era contencioso. Y hablábamos que a veces nosotros pasamos a extremos de legalismo. Legalismo no solamente es que en la iglesia digamos que son legalistas porque hay que guardar tales o cuales cosas, sino que el hecho que yo no las quiera guardar, pero que sí quiera guardar las de la calle, también me vuelve legalista, porque quiero guardar las leyes de la calle. Eso también es ser legalista. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque quiero guardar también mis propias leyes. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. No me sujeto al fin y al cabo a Dios. Entonces, estas personas son contenciosas, arrogantes, impulsivas, así como era Zofar. Eso era la característica que tenía Zofar. Zofar, él comenzó a decirle cosas a Job que más bien herían, y entre ellas le dijo que era un hipócrita. Pero estábamos viendo qué es el legalismo, pero más que todo, qué es no ser legalista. No ser legalista, decíamos, que el hecho de preocuparme por guardar mi santidad personal, eso no quiere decir que yo sea legalista. El que yo quiera guardar mi santidad personal no quiere decir que yo sea legalista. ¿Es ser legalista el que yo quiera guardar la santidad?
No. Pero fíjense que no todos me están diciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿En la ley o en la Biblia? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? ¿A dónde me manda en que debo de ser santo como mi Padre Celestial es santo? ¿En la gracia o en la ley? ¿Y a dónde sale? En Pedro. ¿Y Primera de Pedro qué es? ¿Es un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Es del Nuevo Testamento. ¿A dónde dice sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? ¿A dónde dice? En los evangelios. Y lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Entonces, el hecho de guardar la santidad, de querer guardar la santidad, no es que yo me las quiera tirar de santo, ni me las quiera tirar de perfecto, ni que quiera ser legalista. Es que eso me dice la Biblia. No es ser legalista el que yo quiera guardar la santidad. Eso no es ser legalista. Y vimos los textos el domingo pasado, así que no podemos volver a caer otra vez a leer los textos. Tomar en serio la ley o los principios morales de Dios no es legalismo. ¿Cuáles son los principios morales de Dios? ¿Cuáles son los principios morales de Dios? ¿Cuáles son los principios morales de Dios? ¿Qué es moral? Ah, no matarás, muy bien. Otro principio moral, ¿cuál es? No robarás, es un principio moral. ¿No lo sabemos? Veámoslo en el Nuevo Testamento. Romanos 13 del 8 al 10. Entonces, otra cosa que no es legalismo es que yo tome en serio la ley moral de Dios, no el ritualismo de la ley, sino el principio de la ley. El Señor lo que aborrecía antes, sigue aborreciéndolo ahora, hermanos. No es que el Señor va a cambiar según nosotros nos vamos modernizando. El Señor sigue aborreciendo lo que aborrecía antes, lo sigue aborreciendo ahora. No es que cambió de gusto. En ningún momento. Ni que el Señor se ha modernizado. En ningún momento. El principio de la ley sigue activo. Veamos qué nos dice Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces ahí tenemos la base de la ley. Y si decimos de qué me está hablando ahí, podemos decir que ahí me está hablando de los 10 mandamientos. Ahí me está hablando de los 10 mandamientos. Entonces el que yo quiera guardar los 10 mandamientos no es legalismo. No es legalismo. Tomando en cuenta que cuando la Biblia me habla del sábado, allí me está diciendo nada más. El texto no dice guardarás el sábado, el original hebreo.
Lo que dice es, guardarás el día de reposo. Eso es lo que dice el original hebreo, no dice el sábado. Es el día de reposo. Y había varios días de reposo según la fiesta. Según la fiesta. Entonces, hay un problema, sí. Las leyes o los principios divinos, las leyes divinas, nos ayudan a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Sí, nos ayudan a distinguir. Pablo dice que gracias a la ley yo sé lo que es pecado. Gracias a la ley yo sé lo que es pecado. Y pecado, ¿qué es? Una definición de pecado es la infracción de la ley. Entonces, gracias a la ley nosotros sabemos lo que es pecado. Entonces, el conocer las leyes divinas me ayuda a distinguir qué le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer correcto delante de Dios y qué es incorrecto delante de Dios? El problema es que el Señor nos ha dado el libre albedrío. Y yo decido si sigo o no sigo eso. Yo decido si tomo o no tomo esas leyes. ¿Sabían ustedes eso? Yo decido si las sigo o no. Es decir, las leyes del Señor no son una camisa de fuerza para nosotros. Lo único es que es como lo que hablábamos el domingo pasado que le decía el pastor al joven. ¿Puedo ir a una fiesta? ¿Podemos ir a una fiesta? Puedo ir. Sí, puede ir, le dice. Vaya, ¿sí? ¿En serio? Le dice, sí, sí puede ir. ¿Puedo beber en la fiesta, tomar? Sí, sí puede. No hay problema. Puede hacerlo. ¿Puedo fumar? Puede también hacerlo. Ah, y si me encuentro a mi ex, ¿me puedo ir con ella también? Sí, también lo puede hacer. ¿Puedo bailar? También lo puede hacer. Ah, la pastor, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo único entonces que no puede hacer haciendo eso? Entrar al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos. Todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo me conviene, porque no todo me edifica. Hermana, pero yo puedo estar allí con mis amigos mientras ellos están bebiendo. Sí, hermano, puede estar allí con sus amigos mientras ellos están bebiendo y fumando. Pero le pregunto, ¿en qué le edifica? ¿Conviene que un cristiano esté sentado en la mesa de un borracho? ¿Conviene que una cristiana esté sentada en la mesa de mujeres allí que también son dadas a decir cosas y hacer cosas que no convienen? No, no conviene. ¿Edifica eso como cristiano? ¿Qué es lo que hace? Me comienza a enfriar. Me comienza a enfriar. Ah, pero ¿qué es lo que decimos? Son unos legalistas. Son unos exagerados. No es para tanto. Pero es que la Biblia me lo dice. La Biblia me lo dice. Todo me es lícito. Búsquenlo, por favor. Todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Entonces, el que yo quiera guardar la ley o los principios morales de Dios no es legalismo en ningún momento, porque el Señor me ayuda entonces a que yo pueda decidir, y allí sí yo decido. Ya no voy según las corrientes de este mundo, porque nosotros queremos andar según la corriente de este mundo, porque si no, no soy aceptado. Si yo no me comporto como se comportan mis amigos, si yo no hago lo que hace mi grupo de amigos, ya no soy aceptado. Entonces, ¿puedo ser yo misma? No puedo ser yo misma, sino que quiero ser lo que ellos quieren que yo sea. Mientras que con Dios y siguiendo lo que Dios me dice, puedo ser yo misma y sirviendo al Señor bajo las leyes divinas. Y Él lo que hace es hacer que mi potencial, dones y talentos que Él me ha dado se desarrollen. Y no hago lo que los demás quieren que yo haga, lo que el mundo quiere que yo haga. Y voy a ser diferente a los demás. Y decía ayer el hermano en la prédica, y no voy a ser del montón. Y no voy a ser del montón. Ah, no, pero nos encanta ser del montón. Nos fascina perdernos en el montón. Nos fascina perdernos en el montón. ¿Qué dice el texto? Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí está el texto. Primera de Corintios 10:23. Veamos qué nos dice el Salmo 119, 44, 45, Romanos 7:22 y Jeremías 31, 31 al 34. Salmo 119, 44, 45, Romanos 7:22 y Jeremías 31, 31 al 34. Estamos viendo acerca de Zofar el legalista. Léalo, hermano. Salmo 119, 44, 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. El guardar la ley del Señor hace que nosotros vivamos en libertad. La ley del Señor no nos esclaviza como el pecado sí nos esclaviza, somos esclavos del pecado. Pero el Señor nos hace libres, eso debemos de entenderlo. Él nos hace libres, porque ahora sí podemos nosotros decidir y podemos decir no en el nombre de Jesús. Entonces el texto dice que vamos a andar en la ley del Señor en libertad. ¿Qué dice Romanos? Romanos 7:22. Según el hombre interior, ¿en qué me voy a deleitar? En la ley de Dios. Aunque la ley de los miembros de la carne luchen con la ley de los miembros, pero como mi hombre interior quiere sujetarse a Dios, vamos a sujetar también la carne a Dios. Aunque vivamos luchando con eso. Ah, no, lengua, te vas a sujetar y no vas a hablar del prójimo. Ah, no, lengua, te vas a sujetar. Ah, no, ojos, eso no lo vas a ir a ver, no vas a ir a ver novelas de ningún tipo, ni brasileña, ni coreana, ni turca, ni mexicana, de ningún tipo. Ah, no, y comenzamos a ver, ¿a qué? A controlar.
a controlar. No, manos, ya no vas a seguir pasando en el celular lo que no debes de estar viendo, ni buscando lo que no debes de estar viendo, ni escribiendo lo que no debes de estar escribiendo. Eso es controlar la ley de los miembros. ¿A través de qué? Del hombre interior que quiere sujetarse a la ley de Dios. A la ley de Dios. ¿Qué nos dice Jeremías? Jeremías 31, de 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces dice la palabra del Señor que Él hará un nuevo pacto. Y Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros a través de la sangre de Cristo. Y ahora ha escrito las leyes de Dios en nuestro corazón. Ahí están las leyes. Ya que nosotros querramos vivir sin ley, hermanos, significa que queremos vivir bajo la ley del mundo. Vivamos en la libertad que Cristo nos ha hecho libres, pero eso es bajo la ley divina. Es bajo esa ley divina. Y tampoco es legalismo el que yo deje de hacer algunas cosas por agradecimiento a Dios y por amor a Dios y por el cuidado de mi alma. Hay cosas que yo las debo dejar de hacer porque debo cuidar mi alma, debo de alejarme y debo de ser diferente. Debo de ser diferente. Entonces hay cosas que las debo dejar de hacer en agradecimiento al Señor. El que yo deje de hacer esas cosas y haga algo diferente ahora, no quiere decir que ahora sea legalista. Significa que yo amo a Dios y quiero ser diferente. ¿Para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Es para Dios. No, pero yo me quiero confundir en el montón. Yo me quiero confundir en el montón. Pues sígase confundiendo en el montón. Al fin y al cabo, usted decide. Pero al fin y al cabo también las cosas se hacen para Dios. Eso depende del corazón agradecido que se tenga y del amor y del cuidado que le quiera tener a su alma. De eso depende. De eso depende. Escuchaba ahí, estaba viendo un documental. Estaba viendo un documental de esta gente, de estos judíos, de los judíos, pero judíos de verdad, nada de judíos mesiánicos, sino judíos que todavía no les ha amanecido la luz del evangelio. Los judíos tienen un montón de leyes. Ustedes saben que tienen ¿cuántas leyes los judíos? ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos tienen los judíos que guardar? 613. Y nosotros son más de 800. Ya se los busqué. Como que se los vamos a pegar en la pared. No, no es cierto. Pero sí son más de 800 los de nosotros que sí un día vamos a analizarlos. Entonces ellos tienen un montón de leyes. Pero dentro de esas leyes un hombre andaba investigando acerca del atavío de las mujeres. Una mujer judía ortodoxa
Estoy hablando judío ortodoxo. Existen varios tipos de judío. Judío secular, judío ortodoxo, judío ultra ortodoxo, judío ultra ortodoxo. Y existe un montón de ellos. Estas mujeres ultra ortodoxas, no ortodoxa, no era ultra, porque hay ortodoxa, ultra ortodoxa y seculares. Estas mujeres, ellas tienen una manera de vestir. No es como el ultraortodoxo, que las mujeres ultraortodoxas son todas de negro, tienen que andar solo, ya tienen como un uniforme. Sí, como un uniforme. Ellas no, ellas solamente tienen prohibido. No pueden dejar su cabello al descubierto. Ah, pero no lo pueden dejar al descubierto, ¿sabe qué hacen ellas? Se pueden poner velo o se pueden poner peluca. Entonces se ponen peluca. Entonces se ponen unas pelucas preciosas y ellas tienen hasta 3 pelucas. Ellas no pueden usar pantalones, no deben de usar aretes, pero sí se pueden arreglar en la mejor manera posible para sus esposos. Entonces le decía el que la estaba entrevistando a una ortodoxa: ¿no te sientes incómoda? Le dice, con esas leyes que te ponen, le dice. ¿No te sientes incómoda? Le dice, con esas cosas que te dicen, con tanto legalismo. Entonces lo queda viendo ella y le dice: ¿cómo se te ocurre que me voy a sentir incómoda con eso? Le dice. Si al final lo que Dios quiere, le dice, es protegerme a mí. Y lo que hace Dios con esas leyes, le dice, es cuidarme, que mi esposo también me aprenda a cuidar a mí. Dice. Eso es lo que está haciendo. Porque yo me tengo que aprender a cuidar. Eso le dijo ella. ¿Cómo es eso? Le dice. Sí, le dice. Yo con mucho gozo, porque ella era argentina. Es decir, ella se había convertido al judaísmo. Entonces le dice, yo aprendí, le dice, y yo ya viví aquella vida, le dice. Y cuando yo conocí esta, le dice, aprendí, le dice, a andar diferente a los demás. Y me siento mejor cuidada por mi esposo. Me siento mejor cuidada, dice. Siento, dice, que no tengo las miradas de todos los hombres encima. Y eso que andaba muy bonita ella. Imagínense, andaba una peluca preciosa, con el pelo largo, muy bonito, ya muy arreglada, un traje precioso. Ella andaba muy arreglada, muy bonita. Y entonces le dice, pero ¿no crees tú? Le dice, de que es demasiado, le dice la reina. No, le dice, así yo me siento cuidada y protegida. Y si de esa manera, Yahweh, dicen ellos, Yahweh era la manera de que Él me estaba cuidando y me estaba protegiendo, poniéndome esas leyes, yo con agradecimiento a Yahweh, dice, yo la sigo. Y por amor a Él, yo la sigo. Y mi esposo vive muy tranquilo conmigo, porque yo vivo agradándolo a Él. No andaba desarreglada, como le digo, no andaba desarreglada, porque no andaba desarreglada. Ella andaba muy bien arreglada, pero sí tiene sus límites. Entonces yo digo ellos que no conocen a Cristo. Sí, no conocen a Cristo. Sí, ellos lo agarran de esa manera y a veces nosotros nos ponemos enojados, nos ponemos rebeldes, nos ponemos ante reglamentos que hay dentro de la iglesia y decimos que es legalismo. Y conste que no estoy hablando solamente del vestido. Estoy poniendo ese ejemplo porque me impactó que ella dijera eso. Estoy hablando no solamente del vestido. Aquí, en Jinotega, hay un movimiento, para no decirle secta, hay un movimiento que ya no están ni mandando a los hijos a la escuela, les enseñan en la casa.
ellos están pero firmemente confiando que eso debe de ser así y que con eso ellos están agradando a Dios. Y está ese movimiento. Y nosotros ponemos tantas cosas para servirle al Señor, tantos peros para servirle al Señor. Y todo lo pasamos al legalismo porque verdaderamente queremos hacer lo que nos dé la regalada gana. Todos lo trasladamos a que somos legalistas. A eso lo trasladamos. Entonces, el que yo quiera dejar de hacer cosas, por ejemplo, hablaba de las fiestas, el que se diga ya no vaya, hermano, no ande en fiesta, hermano, ¿no ves que anda tentando? ¿No ves que ahí puede caer? No, es que estos son legalistas, ¿cómo que no voy a ir a una fiesta? El que yo deje de ir a una fiesta, que se le diga al joven, no vaya a la fiesta, que se le diga al joven, si usted anda jalando, no esté solito con el muchacho, no esté solita con el muchacho, no esté solito con la muchacha, porque puede caer. No es legalismo. ¿Qué es? Precaución. Joven, ore por el novio que vaya a tener. Joven, ore por la novia que vaya a tener. No ir con cualquiera que sea, aunque sea cristiano, aunque venga a la iglesia, no se sabe si es de parte de Dios. No, qué barbaridad, en iglesia son legalistas. No lo dejan jalar a uno. En todo se andan metiendo. Eso no es legalismo. Eso no es que sea legalismo, es que hay cosas que no se deben de hacer, porque si yo estoy entregada al Señor, en agradecimiento al Señor y en amor al Señor, y si creo que Dios está conmigo, sé que Dios me va a dar a la persona correcta. Sé que Dios va a hacer lo correcto para mi vida. Sé que Dios lo va a hacer. Jóvenes, hay que orar por ese novio. Jóvenes, oren por las clases. Muchachos, hay que estudiar. ¡Hala, qué barbaridad! Miren, el joven cristiano tiene que ser buen alumno. ¡Qué bárbaros cómo son! ¡Qué exagerado! El joven cristiano es el que tiene que dar el mejor ejemplo en la escuela. ¡Qué exagerados que son! Eso no es legalismo. Es parte de lo que yo tengo que dar como testimonio. Y dejar la pereza para comenzar a comportarme diferente. Eso no es legalismo. La mujer cristiana casada. No, es que la hermana es bien legalista, la hermana quiere que las mujeres andemos con el yugo aquí. No, pero nosotras ya tenemos nuestro rol dentro de la casa. ¿Y cómo es posible que si el esposo es el que está llevando el alimento a la casa, llegue el esposo rendido y yo lo ponga a lavar trastes y a cocinar? Cuando yo pasé todo el día en la casa. Es que ya tenemos nuestro rol. Si él tiene el tiempo, si él llega y le dice con cariño, amorcito, tengo fuerzas, te voy a ayudar, pues suéltelo. Todo tuyo. Si ella está enferma, hay que ayudarle. Pero que ya nosotros lo dejemos como obligación para ellos. No, cuando yo estoy en la casa. No, hermanas, eso se llama abuso. Eso se llama abuso. Porque nosotras ya tenemos nuestro rol. Ya nosotras tenemos nuestro rol. Igual los esposos. El esposo es el que provee en la casa, pero no provee y llega a pedir comida. ¿Sí? No provee
y llega a pedir comida y todavía le dice a la esposa, ¿y de qué estás rendida si no haces nada? Déjelo un día haciendo todo en la casa y váyase usted al trabajo de él. No vuelve a hacer cambio. Es rendido. El esposo debe también de proveer para la casa. Él es el proveedor. Eso que se diga dentro de una iglesia no es que la iglesia sea legalista. Es que ese es el rol que está allí. Son las leyes que están allí. Está claro el rol del varón, está claro el rol de la mujer. Está bien claro. Y si los dos trabajan, por lo tanto, los dos tienen que ayudar en los quehaceres de la casa. Si los dos trabajan. O pagar quien les ayude. Si los dos trabajan. Pero aquí tiene que haber siempre esa comunicación. Pero no puede un hombre trabajar y no dejar nada o hacerlo lo ¿cómo es? El del hombre de la Bartola, Bartola, ahí te dejo 20 pesos, le dice. Compras la comida, pagas el agua, pagas la luz y todavía me tenés el vuelto. Imagínense. No, no es así. Hermanos, si las cosas están caritas. Entonces el hombre también tiene que ser comprensivo. Entonces, eso, el que yo también sea comprensivo, el que la iglesia se enseña hasta eso, no es legalismo. No es legalismo, es parte de las leyes divinas y las cosas que ahora como cristiano las que debo de dejar de hacer y las que debo de hacer. Y las que debo de hacer. Entonces, debo de hacer esa diferencia. Veamos que dice 1 Corintios 6, 12 y 1 Corintios 9, 24 al 27. Primera Corintios 6, 12 y 1 Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y dice, mas yo no me dejaré, ¿cómo dice? Dominar por ninguna. Hay que tener dominio propio. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo decir no. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 24 al 27? Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ahí nos dice que el que corre se abstiene de muchas cosas, pero con el objetivo de lograr una recompensa. Eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque no quiere ser eliminado. Entonces nosotros, si vamos a dejar de hacer algo, hermanos, hagámoslo por amor a Dios. Hagámoslo porque sentimos agradecimiento hacia Dios. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, allí sí nosotros vamos a caer en legalismo. Ahora sí, veamos qué es verdaderamente el legalismo, porque ya vimos lo que no es legalismo.
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es legalismo? Ya vimos lo que no es legalismo. Pero legalismo es cuando nosotros hacemos las cosas por intentar ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia forzada. Legalismo es cuando nosotros hacemos algo para ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia forzada. No sé si me explico. Correcto. Yo dejo de hacer algo porque si yo lo hago, se puede enojar Dios. Y si Dios se enoja, entonces yo puedo perder mi salvación. Entonces, por eso siempre les va a repetir, si va a dejar de hacer algo, déjelo de hacer por agradecimiento. Porque si usted lo está haciendo para ganar el favor de Dios, se está convirtiendo en una persona legalista. ¿Por qué? Porque el legalismo no descansa en la obra de Cristo. No descansa en la obra de Cristo, sino que pensamos que necesitamos hacer obras para obtener el favor de Dios. ¿Me explico o no? Ajá, podríamos decirlo de esa manera. Hacemos las cosas con el interés de ganarnos el favor de Dios, pero no tenemos verdaderamente en nuestro corazón el interés de cambio para agradar a Dios en agradecimiento por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Correcto. Ese es el problema. A veces lo hacemos para que los demás vean. Para que los demás vean. Pero adentro nos pasa lo que yo les contaba del niño. A ver, sentate, sentate. No, no me quiero sentar. Que te sentes, te estoy diciendo, le decía a la mamá. Es que no me quiero sentar, que te sentes. Tú ahorita. Voy a sentar. Estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces así nos pasa. Así nos pasa. Por agradar y porque nos están va de decir lo hacemos, pero por dentro estamos llevando la contraria. Ayúdenos con el micrófono. No está apagado. Audio. Va a salir lo que somos. O sea, no va a perdurar porque no es de Dios y no es que estamos convictos de lo que estamos haciendo, es para que nos miren. Entonces, tarde o temprano va a salir a luz. Así es, muy bien. El problema con esto es que tarde o temprano sale a luz lo que tenemos en nuestro corazón. Tarde o temprano. La lectura que leíamos al inicio era del fariseo y el publicano. Era del fariseo y el publicano. Y en ello podemos ver cuáles son las características de una persona legalista. El fariseo tiene sus características. Y lo primero que vemos en ello es la primera frase que encontramos en el capítulo 18, versículo 9 del libro de Lucas, es que dice, algunos que confiaban en ¿quién? ¿En Dios o en sí mismos? En sí mismos. El legalismo hace
hace que yo crea que soy justo. Por eso es que Zofar es el ejemplo de legalismo. Él decía, es que entendés que vos no cumplís con los requisitos, porque él era como un fariseo, ya tenían requisitos para decir que quién era o no era justo. Entonces el fariseo se creía justo y tenía parámetros para decir que quién era o quién no era justo. Veamos qué dice el 18:9 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice que a unos que ¿qué? ¿Cómo qué? El legalista confía que solamente él es justo. Solamente él es justo. Y nadie más es justo. Y verdaderamente que todo el que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador de corazón y tiene el nuevo nacimiento, es justificado por Cristo. Somos hechos justos por Cristo según lo que dice 2 de Corintios 5:21. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? El legalista cree que por las obras que hace es que es justo, pero verdaderamente su corazón tiene rebeldía, tiene mucha rebeldía. ¿Por qué? Porque se vuelve contencioso, porque como quiere hacer aquello que hacen allá, entonces se convierte en una persona contenciosa, rebelde. Se convierte en una persona contenciosa. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el único que nos ha hecho justos es Cristo. Ya les dije, que yo quiera guardar mi santidad, que yo quiera dejar de hacer algunas cosas por el Señor, que yo quiera ser diferente que el resto del mundo, no es legalismo, pero que lo quiera hacer para agradar a Dios, por amor a Dios y en agradecimiento a Dios. Pero si lo hago por ser contencioso, si lo hago solamente para que digan que yo tengo apariencia de piedad y digan, wow, cómo es de piadosa, ala, qué justa que se mira, ala, pero qué santa que se mira, ya hay una línea muy delgada entre la santidad y el legalismo. Es una línea bien delgadita, que la diferencia es lo que yo hago de corazón. Lo que yo hago de corazón. También el legalismo tiene un problema, que es que quiere ser observado. Siempre busca que otros lo observen, que lo estén viendo todo lo que hace. Lleva tambores, lleva pitos, lleva de todo para que vean lo que están haciendo. Vemos lo que dice Lucas 18:11. Ahí estamos en Lucas, el 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense, él se puso a orar, ¿cómo? En pie, donde todo el mundo lo mirara, mientras que el otro estaba agachado allá, que nadie lo viera. A él le gusta eso. Y todavía se puso a decir en voz alta todo lo que hacía. Yo hago esto, ¿ah? Y todavía se puso a compararse con el otro. Entonces ese es el problema del legalismo. Se nota en él que hay sinceridad de corazón. No, no hay sinceridad de corazón. No hay. Hay hipocresía. Hermanos, el problema con el legalismo es que hace de que muchas veces, con la religión en general, el legalismo,
la tradición y la experiencia se resume en la religión. La religiosidad hace que nosotros tengamos altares falsos delante de Dios. Y el Señor quiere que nosotros, la iglesia de Dios que está a punto de ser raptada, de verdad comience a hacer altares verdaderos, altares sinceros delante de Dios, y no por tradición, ni por legalismo, ni por experiencia, sino que altares genuinos delante de Dios. Los altares tienen su característica y es a como Dios quiere que sean. El altar, el Señor dijo cómo tenía que ser, no como yo digo que debe de ser, sino como Dios quiere que sea. El Señor también quiere que dejemos la hipocresía cuando nos presentamos delante de Él. Estamos teniendo corazones demasiado hipócritas cuando estamos a la puerta del rapto de la iglesia. No somos sinceros delante de Dios. Venimos a la casa del Señor con un corazón tradicionalista, pero nuestro corazón se aleja de Dios a cada rato. Entramos y salimos de la presencia del Señor con una facilidad. Y estamos a las puertas del rapto de la iglesia. El Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Y no hay a veces sinceridad en nuestro corazón. Y esa falta de sinceridad hace que tengamos problemas entre nosotros mismos, entre los hermanos. Así como el fariseo miraba de reojo al publicano, dentro del mismo templo estaban los dos. Así hay altivez, arrogancia en cada uno de nosotros. Y eso hace que nuestro altar sea falso. Yo puedo llorar aquí, y le decía la vez pasada, dejar mocos y mojado el altar. Pero hay una falsedad grande en nosotros. Hay falta de sinceridad con Dios. Y el Señor mira el corazón, hermano. Dios es real. Y el Dios de Job, que restauró la vida de Job, es el Dios que nosotros le servimos. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no tiene sombra de variación. Él no tiene, denle las palmas a Él si son para Él. Él no tiene sombra de variación. Pero el Señor, y como dice el canto, un canto tan antiguo, está pidiendo sinceridad en su pueblo. Pero aquí solamente usted y yo conocemos cómo estamos delante de Dios. Pero dejemos el legalismo aparte. Ya no sigamos creyendo que vamos a ganar el favor de Dios haciendo algunas cosas. Ya no. Es necesario que haya una conversión genuina. Eso es lo que necesitamos. No podemos seguir siendo como los amigos de Job, que al final no pudieron escuchar la voz de Dios para dar la palabra correcta a Job, porque estaban llenos de religiosidad. Así que, hermanos, construyamos altares genuinos delante de Dios. Seamos genuinos entre nosotros mismos y dejemos la hipocresía, la falsedad, porque Dios es real, hermano. Dios es real y Dios va a dar su pago a cada uno según que sea su obra. Y no nos engañemos. Dios
no puede ser burlado. Es necesario, hermano, que comencemos a vivir un evangelio genuino, dejando el legalismo y viviendo en lo que Cristo quiere que vivamos, dejando la religiosidad. Es necesario preguntar, dice la Biblia, por las sendas antiguas. ¿Por dónde es que nosotros debemos de andar? ¿Y por dónde es que nosotros debemos de andar? Preguntad, dice la Biblia, por las sendas antiguas. Preguntemos por esas sendas antiguas y volvamos al primer amor. Bueno, que el Señor les bendiga. Esto ha sido para honra y gloria del Señor. Así vamos a dejar al hermano o la hermana que tiene el reporte en esta hora.